Bienvenidos. Esto es Los Pasos del Mesías, un tiempo en el que vamos a charlar con unos amigos acerca de la vida de un personaje que no te va a dejar indiferente, Jesús. Es un tiempo en el que vamos a ver una película y después vamos a comentarla con, con la opinión y el diferente punto de vista de las personas que me acompañan, que es Priscila Romo, bienvenida. Bienvenida a todos. Alex Medina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Y Lupo Vidal, ¿qué tal? Encantado, bien, muy bien. Y bueno, pues chicos, el anuncio. ¿Qué es el anuncio? ¿Desde cuándo se anuncia la llegada del Mesías y qué importancia le damos al background histórico de la vida de Jesús? ¿Quién comienza, chicos? Lupo, tú mismo, venga. A ver, para mí es una persona que, bueno, es una persona histórica, ¿no? Todo el mundo conoce, ha oído hablar de Jesús en sí, aunque no crea, aunque crea, siempre ha oído. Y de alguna u otra forma este personaje, esta persona que existió realmente, si te vas a las páginas de Google, se ve como la persona más famosa del mundo, de la historia, ¿no? Y para mí hacer una historia de esta persona, de este personaje, pues yo creo que es más que, aparte de notorio, es necesario, porque creo que todos necesitamos saber y todos necesitamos conocer de lo que hizo, de quién es, de cómo es, que a veces se nos escapa, ¿no? No pensamos mucho en este personaje que es esencial para la vida de uno mismo, para la vida cotidiana y para la vida espiritual de todos, ¿no? Entonces yo creo que sí que es necesario. Hemos visto muchas versiones, esta es la última versión de la historia de Jesús, pero yo creo que por mí cada año se tendría que hacer una versión diferente, ¿no? Marca un antes y un después. ¿Crees que en la historia, aunque bueno, nosotros tenemos el calendario gregoriano y tenemos el año antes y después de Cristo, pero en la historia de la humanidad, ¿tú crees que es un antes y un después, Alex? Total, yo creo que totalmente sí, porque, sea como decía Lupo, sea que creas o no creas en él, hay una evidencia, es que existió Jesús y es como podemos hacernos los ciegos en cuanto a nuestra fe. Bueno, no creo en Jesús, yo elijo no creer en Jesús, otros sí, pero nadie puede negar de que Jesús existió, de que fue una persona y lo que impactó y lo que produjo no solamente en su lugar, en la sociedad en la que llegó, sino en la sociedad que no lo vivió personalmente, impactó, sigue impactando y seguirá impactando. Entonces creo que trasciende, la figura de Jesús trasciende a cualquier sociedad, a cualquier cultura, a cualquier ideología, a cualquier pensamiento. Entonces creo que eso, no podríamos pensar en una persona que haya logrado eso. Yo solo pienso en Jesús. Así es, ¿no? Yo creo que es importante destacar lo del anuncio, ¿no? Así se llama el vídeo. Fue alguien que fue anunciado, o sea, que no fue algo improvisado, alguien que decidió simplemente hacerse llamar el Mesías, sino que ya había escrituras muy antiguas que... De hecho, él rehuía. Sí. Hemos visto en el vídeo como que él se escondía y dice, exactamente. Oye, y en el pasaje de la Biblia alguna vez dice, no reveles que soy el Mesías porque no es el tiempo, y es curioso, ¿no? Es como, no digáis todavía quién soy y bueno, pues vemos eso, ¿no? En el Antiguo Testamento podemos ver cómo fue anunciado por profetas y que la gente lo esperaba en cierta manera, aunque él no quería hacerse notar mucho, pero la gente al menos lo estaba esperando. Libros escritos cientos de años antes, que si tú lees el libro de Isaías, para mí es el quinto evangelio. No sé si estáis de acuerdo con esto, sí, ¿no? O sea, totalmente. realmente la descripción de los salmos, las descripciones en tantos libros proféticos de la figura de Jesús, ¿no? Se habla del traspasado, se habla de muchas cosas, el cordero, de tantísimas descripciones acerca de Jesús, es increíble, con pelos y señales, ¿no? ¿Qué te parece? O sea, esa atención a los detalles de Dios a la hora de describir a la figura tan importante, ¿no? Que es Jesús, ¿no? Y es curioso que aunque fuera tan detallado, incluso la gente que conocía las Escrituras, muchos no fueron capaces de reconocer a Jesús como el Mesías, ¿no? Entonces fue anunciado, pero aún así hubo gente que le costó reconocerlo como Mesías, ¿no? A bombo y platillo. Le llega a Jesús, hemos visto como el ascenso y la caída, ¿no? El ascenso, las señales, era lo que buscaban en ese tiempo, ¿no? Milagros, señales, y él cumple con eso, pero luego no cumple las expectativas en otras cosas, ¿no? Hay un choque muy fuerte.
principalmente con las figuras religiosas. ¿Qué os parece el choque de Jesús, que es el Mesías anunciado, pero la religión establecida choca frontalmente con su mensaje transformador, ¿no? Sí, yo creo que... Perdón, sí, yo creo que tiene que ver mucho con lo que estaba comentando Pris ahora, que a pesar de que estaba anunciado, o sea, de muchísimo antes, creo que muchas veces el corazón, igual el corazón humano, a veces es tan duro de que tienes la evidencia, pero dices, no sé, lo mismo no es él, lo mismo o no me convence. O también entra mucho en juego las formas, ¿no? de todo ser humano, toda sociedad, que muchas veces, como decía, la religión establece estas formas y estos parámetros. Si Jesús viene hoy, ¿con quién chocaría más? ¿Con los incrédulos o con los religiosos? ¿Dónde empezaría a sacudir? Seguro que con gente que está dentro de la iglesia. Sí, porque yo creo que se trata de lo que quizás la sociedad o incluso la religión construyó sobre la figura del Mesías. Exacto, creo que es el punto. Y yo creo que fue lo que les chocó, ¿no? Que quizás es como cuando lees un libro y tú te imaginas el personaje y luego ves la película y dices, no tiene nada que ver con lo que yo me había imaginado, ¿no? Entonces yo creo que se trataba un poco como... Para ellos la dificultad de desconstruir la imagen que se habían creado de lo que esperaban a lo que luego se encontraron, ¿no? Él dice, ¿no? Habéis oído que fue dicho, ¿no? Y yo os digo, no viene a corregir a los profetas, pero viene a decirles realmente la verdadera enseñanza, ¿no? Dentro del Antiguo Testamento. ¿Qué piensa Lupo? O sea, acerca de, no de una reinvención, pero decir, oye, que os voy a dar el verdadero enfoque, ¿no? De mi intención original, ¿no? Sí, la verdad, oyendo a todos, pues... a veces nosotros pecamos de orgullo, de egoísmo, de nuestros propios pensamientos. La idea que tiene Dios de la humanidad es diferente a la que nosotros tenemos, ¿no? De nuestras formas de vivir, de nuestras formas de pensar. Y creo que Jesús directamente vino para sacudirnos en todo. O sea, es necesario que Él venga para también nosotros poder entender, ¿no? Un poco más de lo que Él quiere traer, de lo que quiere hacer con nosotros. Y ahí también viene... a la mano el propósito de cada uno. Hay un conflicto. Claro. Cuando tú te acercas a la figura de Jesús, entras en conflicto contigo mismo, ¿verdad? Claro. Porque lo que nos dice a veces no es agradable. Cuando sanaba enfermos, resucitaba a los muertos, todo el mundo le aplaudía, le seguía, Hosana al hijo de David. Pero cuando traía un mensaje de arrepentimiento, de cambiarle el corazón, acabó solo en la cruz. Sí, y solo, realmente solo. Incluso los discípulos de de los 12 que tenía, solamente quedó uno ahí presente, ¿no? Los demás se escondieron, pero por miedo al qué diría los demás, ¿no? O sea, básicamente creo que Jesús vino para establecer un cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. O sea, no era más importante lo que estaban puesto en las leyes, sino en la vida de uno mismo. Cómo vives, cómo reaccionas, cómo te comportas. Creo que Jesús vino exactamente para tambalear y para cambiar nuestro punto de vista. Cambiar las tablas de piedra en el corazón, ¿no? Cambiar un corazón de piedra a base de castigo, de obligaciones, de leyes que no salvaban y abrir un camino realmente. O sea, Jesús no cumple las expectativas de los religiosos porque los religiosos esperaban un Mesías que iba a liberarlos del yugo romano, ¿verdad? Y sin embargo, lo que viene Jesús es a liberar a las personas del yugo del pecado, que es la vieja historia. O sea, no es nuevo, siempre ha habido un yugo humano. De los egipcios, los filisteos, los griegos, los persas, los rumanos. O sea, siempre ha habido un yugo, pero realmente el problema está en el corazón, ¿no? Sí, yo creo que incluso si viniese ahora, como tú decías antes, seguiríamos igual de incrédulos que antes, o sea, que en esa época, porque tendemos a la religiosidad, cuando realmente el Evangelio es relación con Dios, no religión, y eso pues también hay que pensar en ello. Claro, la religión es lo que el hombre entiende acerca de Dios, y sin embargo Dios dice, no quiero que me entiendas, quiero que me conozcas. Claro. No es por conocimiento. Yo creo que al final era ese anuncio, ¿no?, que Dios quería traer al mundo, que era el de no estoy separado de vosotros, o sea, todo lo contrario, quiero acercarme a vosotros, ¿no? Y parecía como que la única manera era viniendo Él mismo, ¿no?, limitándose y dejando su divinidad y haciéndose hombre como nosotros y acercándose, ¿no? Yo creo que al final fue lo que Jesús hizo y por eso quizás hubo tantos conflictos, ¿no? Porque
la gente yo creo que lo veía como, es como yo, pero en el fondo, ¿no?, me está trayendo pues el cielo a la tierra, ¿no? Y claro, era algo, como dice Lupo, yo creo que si Jesús hubiera venido en estos tiempos, creo que hubiera sido igual de impactante, ¿no? Y hubiera recibido las mismas reacciones por parte de los diferentes grupos, ¿no? Porque al final el hombre tiene su concepto de Dios, ¿no? Y también lo que la religión ha construido alrededor de él, pero vemos como al final Dios él mismo dice, no, quiero que entendáis quién soy y cuál es vuestro papel en el plan que yo tengo para vosotros. El Evangelio es el mensaje de solidaridad más grande, ¿no? Jamás contado, ¿no? Dios se hace carne, se pone en nuestros zapatos, se solidariza con nosotros para sufrir lo mismo que sufrimos nosotros e incluso mucho más, para vivir una vida sin pecado, y al final muere como pecador, no, como el pecado mismo, ¿no? Y lleva a la cruz el pecado de la humanidad sobre sus espaldas, ¿no? Y yo creo que es el mensaje más solidario de todos, ¿no? O sea, la solidaridad debe ser eso, ¿no? Me pongo en los zapatos del prójimo, ¿no? Que luego es lo que él transmite a sus discípulos, pero ¿qué Dios más cercano, no? El vídeo comenzaba hablando de un Dios amoroso, ¿no? Que crea al hombre a su imagen y semejanza y le transmite un mensaje de amor, y viene el pecado y rompe esa relación. Viene el pecado, viene la desobediencia a Dios, viene la soberbia, querer ser igual a Dios, rompe esa relación entre el hombre y su creador, y tiene que el Señor activar un plan de salvación y mandar a su propio hijo. O sea, es la historia más bonita jamás contada, ¿no? ¿Qué os parece? Sin duda, sí, yo sin duda creo que estamos, como decía, quiero rescatar lo que mencionaste antes del conflicto. Lo relaciono con esto porque, claro, es la historia, o sea, creo que no hay otra historia igual, o sea, ni siquiera que se parezca o se asemeje. Sin embargo, es ese hijo, el Hijo de Dios, que vino a llevarse mis pecados, o sea, todos los pecados del mundo, decir, bueno, los voy a cargar yo, o sea, voy a sacar su inmundicia, su pecado, sus imperfecciones, sus enfermedades, las voy a poner en mí. Y que aún así cree conflicto en nosotros, es decir, o sea, esta persona es la que nos va a ayudar y nosotros le estamos poniendo todo más difícil, o sea, nosotros lo escupimos, lo rechazamos, y es como el conflicto ese muchas veces creo que también habla de primero del estado de nuestro corazón, que evidentemente necesita un Salvador, necesita a Jesús, y creo que también muchas veces creo que nos es más fácil como recibir ayuda o un milagro de algo externo que recibir una ayuda de una transformación interna. Es como ya si Jesús se empieza a meter aquí dentro, ya como que no me gusta tanto. Entonces, a pesar de que Él vino con esa carta de amor, salvación, o sea, miren todo lo que les voy a dar, es como, ok, pero si tiene que ser desde aquí dentro y meterte aquí, ya es como que no me gusta. Si me haces un milagro, o sea, eso me gusta, pero ya si empiezas a tocar aquí dentro, ya eso no me gusta tanto. Y realmente es como, vamos a ser salvos y sanos completamente, y creo que una de las cosas que Jesús trae es plenitud en todas las áreas, y eso tiene que ser algo interno, y creo que ahí es donde crea el conflicto de por qué semejante mensaje de amor no llega a todos. Es que a todos no nos gusta que nos toquen ahí. La religión diríamos que cambia de fuera hacia dentro, y el Señor viene a hacer cambio de dentro hacia afuera, ¿no? O sea, Jesús habla de los sepulcros blanqueados, ¿no? Los religiosos, ¿no? Dice, oye, por fuera sois todos muy bonitos, pero por dentro ahí hay un peso muy grande, ¿no? Pero todos vivimos en esa contradicción, ¿no? Como personas, ¿no? Que queremos aparentar o queremos mostrarnos a los demás de una manera quizás que no sea 100% honesta o sincera, ¿no? Sí, realmente cuando nos pasa eso, justamente cuando no queremos cambiar nuestra forma de vida. Al final Jesús lo que quiere es que cambies tu forma, que cambies todo tu naturaleza humana, que es egoísmo, orgullo, que todo quiere trabajar en ti para poder sacar tu mejor versión, y impidiendo esto nos atascamos, ¿no? Y como que no avanzamos, ¿no? Como persona. Y claro, lo que Jesús viene a hacer es darnos la posibilidad de poder decidir por nosotros mismos, claro, si querer ir al cielo o no. Si no hubiese venido, no tendríamos la posibilidad de ir con Él, ¿no? Al menos lo que hizo fue más grandioso, ¿no? que eso de quitar los pecados, sino de que tú puedas elegir, de que podamos elegir si queremos, a dónde queremos ir. Claro. Aunque no creas, tú tienes la decisión misma de poder elegir, pues no ir
pero si no hubiese venido yo creo que todo el mundo no tendría ni opción de estar con él. Ni la alternativa. Curiosamente siempre se le echa culpa a Dios de todo, ¿no? ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay guerras? Cuando realmente la causa siempre es del hombre, ¿no? O sea, hay guerras porque el hombre quiere más y es egoísta y es ambicioso, es envidioso. Hay hambre porque no se reparte, porque no hay compasión y hay miseria en el mundo, ¿no? Y hay enfermedades porque realmente no nos comportamos, ¿no? O sea que para lo bueno sí queremos a Dios, pero para lo malo no le queremos. ¿Tú qué piensas, Cris? Es que yo creo que al final es lo que hablábamos, ¿no? La naturaleza un poco del hombre, como de la facilidad de juzgar lo que hay afuera, pero no pensar en lo que podemos cambiar nosotros, ¿no? Y yo creo que, como estabais hablando ahora, y yo creo que es la diferencia, ¿no?, entre religión y relación, que la religión como que te ordena lo que tienes que hacer, la vida que tienes que vivir, y ni siquiera te explica el por qué, o no tienes por qué saberlo, y Jesús, sin embargo, se ofrece para que encuentres el propósito que Él tiene con tu vida y para que Él moldee tu corazón, ¿no? Y que puedas vivir, pues como hablábamos, ¿no?, una vida de plenitud, que no significa una vida perfecta, porque todos y cada uno de nosotros, creas o no creas en Dios, vas a tener obstáculos, dificultades, pero la diferencia es que Jesús te está ofreciendo a caminar contigo en esas dificultades y en el caminar de la vida, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia y qué bueno que Jesús vino, como decía Lupo, para darnos esa oportunidad de elegir caminar con Él. Él no huye del conflicto, Él se enfrenta, Él sacude el avispero, llega y sacude el avispero de la religión, llega a la esplanada del templo, pone todo patas arriba, se discute con los más religiosos, se enfrenta a las autoridades romanas, a las autoridades religiosas y no cambia su discurso. Bueno, haz lo que tengas que hacer, yo sé a qué he venido, ¿no? Qué decisión, qué ejemplo, ¿no?, a seguir, ¿no? Nosotros como cristianos a veces no estamos tan dispuestos a asumir el conflicto o asumir las consecuencias, ¿no?, de nuestros actos, ¿no? Pero digo para bien, o sea que refrenamos nuestra vida cristiana por miedo al, como has dicho antes, al que dirán, a las consecuencias, al castigo. Y vemos eso en la sociedad actual, ¿no? Como que la presión de lo políticamente correcto está asfixiando un poco el mensaje, ¿no? Sí. No sé si os sentís así o veis eso en la realidad, sí, en el día a día. Yo lo veo mucho en el mundo en general, sobre todo del arte, o gente que es muy conocida en el mundo entero, como a la hora de hablar de Jesús, como que, espera, me voy a limitar, o tal vez hablo de Dios, pero lo hablo como, pues lo voy a disfrazar o a maquillar como el amor o el cielo, le doy gracias a la vida, porque si dijo Jesús, pues aquí en este programa pues me pueden tachar o no me van a cerrar las puertas en tal lugar. Entonces es como que tomar los riesgos que conlleva hablar abiertamente de yo creo en Jesús, yo sigo en Jesús, yo amo a Jesús, es muy evidente. O sea que él toma los riesgos, se baja del cielo, se arriesga su vida, su patrimonio, su honra, todo, se muere por nosotros y nosotros no estamos dispuestos a recibir un poquito de rechazo por causa de él. Cuando él dice, no, el discípulo no es mayor que su maestro, ¿no? O sea, nos avisa, ¿no?, que también que vamos a recibir ese tipo de rechazo. No, ya nos lo anuncia también y nos lo avisa, dice, si queréis seguirme, esto es lo que hay. Sarna con gusto no pica. Yo creo que cuando uno está formado, y Dios y recibe el amor del Señor, son minucias, ¿no? No sientes que estés renunciando a nada, no sientes que te estás castigando, todo lo contrario, lo llevas con gran dignidad y con gran satisfacción de decir, no, esto es una pequeña parte de lo que el Señor hizo por mí, ¿no? Qué bueno que podamos llevar, aunque sea un poquito, ¿no?, de la carga que llevaba él, ¿no? Sí, lo grandioso es que, aparte de todo esto, no tenemos la mentalidad que tiene él. O sea, hay muchas cosas que se nos escapan, no vamos a contestar a todas las preguntas que tengan, ¿no? Lo que sí sabemos es que él es sabio, él tiene un conocimiento infinito, nosotros lo tenemos limitado y por lo tanto nunca vamos a llegar a ese nivel de madurez, ¿no? Pero lo que sabemos es que nos cambia y nos ayuda a mejorar y nos saca la mejor versión que tengamos, aunque nosotros, pongo siempre el ejemplo de la mariposa y oruga, o sea, nosotros nos vemos como una oruga, no es un gusano siempre, ¿no? Nunca nos vemos como él nos ve, ¿no? Y muchas veces cuando tenemos pruebas, cuando pasamos por dificultades, pensamos que es que nos está castigando y lo que está haciendo con nosotros es probar
y aparte de probar nuestra fe, sacar nuestra mejor versión para poder llegar, ¿no?, al propósito que quiere con nosotros en la vida. Así es. Para terminar, el anuncio de Jesús antes de que viniera, ¿hay que seguir anunciando a Jesús después de que ha venido? Claro. Eso es. Pues chicos, gracias. Vamos a despedir aquí el programa y no os vayáis en casa porque vamos a tener mucho más. Te dejamos unos enlaces en la descripción del vídeo y puedes ver también en la imagen algún enlace también para que puedas tener más información si quieres conocer más acerca del Mesías.